la historia oral del Wanaragua. Pero la historia oral cuenta que durante las guerras del Caribe, que duraron más de 150 años, de que los ingleses siempre atacaban a los hombres y nunca a las mujeres. Entonces Barauda, la mujer del jefe Chatuye, le dijo a su esposo y sus guerreros de que se pusieran los vestidos de las mujeres y que cuando llegaran los ingleses a atacarlos, que los logren sorprender cuando llegaran y vieran que eran mujeres, y así los lograron vencerlos. Por eso los Wanaragua se ponen atuendas semejando vestidos imitando a las mujeres, y las máscaras hacen burla a las caras blancas de los ingleses. But oral history tells that during the Caribbean Wars that lasted more than 150 years, that the English always attacked men and never women. Then Barauda, the wife of Chief Chatuye, told her husband and his warriors that they put on the women's dresses, and that when the English arrived to attack them, that they managed to surprise them when they would arrive and see that they were women, and thus they managed to defeat them. For this reason, Wanaragua dresses resembling that of women, and the masks make fun of the white faces of the English. Recuento tomado del señor Flavio Álvarez, guatemalteco, y Carlos Domingo Álvarez, hondureño. Account taken from the chief of Wanaragua, Flavio Álvarez from Guatemala, living in Los Angeles, and Carlos Domingo Álvarez, Honduran, living in Los Angeles then. Anthony Castillo Pérez, escritor hondureño garífuna, dice que por qué algunas personas denominan Wanaragua como Yancunú. De acuerdo a la información general, Yancunú es el nombre de John Canú, y la danza surge en memoria de este personaje defensor de los esclavizados africanos en 1700 en Jamaica. Yancunú tiene influencia europea y africana. Usan máscaras y atuendos que representan diversas características, y una banda tradicional lo desarrolla en Jamaica en tiempo de Navidad. En cambio, la danza de Wanaragua de los garífunas, de acuerdo a nuestros abuelos, es originario de Yurumen, también conocido como San Vicente y las Granadinas, y representa la resistencia guerrera garífuna. Tiene algunas similitudes con el Yancunú jamaiquino, pero el caso de su atuendo colorido y la máscara. El Wanaragua sostiene su lanza en vicisitud de su armadura guerrera. El Wanaragua garífuna representa un personaje que está intrínsecamente conectado con tres elementos, y los ancestros son el centro, el tambor, el canto y su personaje. Es decir, el Wanaragua no es Wanaragua sin esos elementos que los nutre de energía, que eleva su ser a otra dimensión mientras ejecuta la danza. Por otro lado, el Wanaragua es el que define qué elementos que los nutre de energía, que eleva su ser a otra dimensión mientras ejecuta la danza. Por otro lado, el Wanaragua es el que define qué tipo de ritmo danzar, es decir, que el que toca el tambor lee los movimientos del cuerpo del Wanaragua para identificar qué ritmo tocar, y con una profundidad intrínseca propia de una manifestación espiritual. Este comportamiento no está en el Yancunú. En conclusión, el Wanaragua no es Yancunú. En las comunidades garífunas, nuestros abuelos no le llaman Yancunú a esta danza, sino Wanaragua. Los que le han venido insistiendo de que Wanaragua es Yancunú han sido los eruditos garífunas que no tienen idea de su dimensión filosófica espiritual.
logrando incluirlo en textos en Centroamérica. Pero están equivocados. Wanaragua es Wanaragua y Yancunú es una danza de Jamaica y no es de garífunas. Hey Balao Hani Yancunú, Anthony Castillo Pérez. Costume apparel typically features wire masks on which are painted European faces, colorful cotton head wraps, headdresses made of cardboard covered with colorful fabric, paper mache balls and circular glass mirrors. Long dyed and wild turkey feathers are also attached to the headdresses. Garifuna men in Dangriga, Belize wear long-sleeve white shirts across which white strips of black or pink and green ribbon are attached. Dancers also wear white gloves, black or white pants, cowrie shell knee, and rattles that are attached below their knees, long black stocking socks, and tennis shoes. Onlookers are further amused at the presence of Wanaragua Hiñaru, men who pose as women by wearing a blouse, skirt, mask, communion or wedding veil, and women's tennis shoes. Therefore, costume and movement are integral to the mocking and mimicry of British military and social costumes. The primary objective of Wanaragua in Guatemala and in Honduras. Men often wear headdresses that are similar in construction to those described above, but more elaborate and feature additional strips of colorful ribbon. However, they traditionally wear long dresses of colorful material instead of exaggerated replicas of military regalia of the British, as in Dangriga, Belize. Though the movements and dances of Wanaragua are entertaining and humorous to onlookers, the themes of the many Wanaragua songs are pensive and serious in nature. Because Wanaragua is a male social commentary song form, many of the themes address issues such as unrequited love, the desire to find a wife, an unfaithful lover, and the loss of a loved one. Wanaragua songs, like most indigenous Garifuna songs, are performed in succession in a call and response manner without pause. The Damburia, the drummers, provide a rhythmic accompaniment for dancers, and the song leader and the responsive Gayusa, a chorus primarily composed of women, continuously sing social commentary songs. The existence of the Wanaragua songs in Belizean English Creole support the belief of some Garifuna scholars that the Wanaragua may have been first introduced to the Garifuna in mahogany camps in the 19th century and early 20th century, when Garifuna men worked with Creoles who are thought to have first practiced the version of Wanaragua or Janguno. Garifuna Music and Ritual Arts, www.lameca.org. El baile de Wanaragua se celebra el 25 de diciembre, el 1 de enero y el Día de los Reyes Magos. The Wanaragua dance is typically celebrated on Christmas Day, New Year's Day, and Three Kings Day in the Garifuna communities.
Nos vamos este espacio con ustedes. Estamos en barrio Pueblo Nuevo, agradecido con todas las personas que nos están aperturando las puertas. Ha sido difícil porque anterior del hotel Donde Látigo, donde usted puede retirar sus remesas y realizar depósito en este barrio, y además es un condominio de negocios, hotel, restaurante y también las remesas. Así que anteriormente tuvimos 7 casas y no la pudimos tocar, los dueños no estaban y no pudimos pasar por ahí, entonces todo se tornaba triste, pero ahora la recuperación se ha dado. Vamos con 3 casas directas en Pueblo Nuevo, 4 con esta, más el hotel Donde Látigo, así que totalmente agradecido con ustedes por brindarnos el espacio y estar aperturados en su casa. Por estar acá con nosotros y por compartir esto. Estaremos totalmente agradecidos que nos sigan compartiendo. Este video y estas fotos son una cortesía del profesor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez allá en La Buga, Livingston, Guatemala. Video footage and pictures courtesy of Professor Elmer Mauricio Enríquez Bermúdez, La Buga, Livingston, 2025-26.